Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. ¿Qué pasó en las elecciones del PRD, las primarias? ¿Qué tanto va a pegar el candidato electo con el electorado en general? ¿Y cómo vamos a recibir más adelante la competencia de todos los otros candidatos cuando vayan formalizándose? Hoy vamos a conversar con Omar Ahumada. Omar Ahumada del PRD es una persona que es casi fundador, ¿verdad, Omarcito? Tiene muchísimos años de trayectoria, es una persona importante dentro del partido, además que es el hijo de un señor que tuvo a bien hacer todos los trabajos de la reversión del Canal de Panamá. Sabes que siempre me confunden, es mi tío realmente. Ese es tu tío, perdón, sí. Pero igual viene de la misma cepa. Sí, claro, claro. Está bien. Y tiene un análisis, por ejemplo, de qué fue lo que pasó el domingo. Primero creo que hubo una gran movilización del PRD. Ajá. Para nosotros el ejercicio que realizamos durante el pasado proceso que el PRD llevó adelante fue muy positivo para el partido. El orden de la votación fue del 60% del porcentaje de votación. Más de 400.000 personas salieron a votar. Hubo mucha mística y mucha organización en estas elecciones primarias, que creo que es lo más importante para nosotros como partido. Que el PRD siga demostrando que estos procesos para la organización política es positiva, ¿no? Eso es como un ensayo para las organizaciones electorales. Porque tú haces una calistenia, una preparación con miras a las elecciones del 24, pones a prueba la estructura partidista, las juntas directivas, la juventud, las mujeres, y eso nos sirve mucho a nosotros. Sin dejar de ver el resto de los que no votaron, ¿por qué no asistieron? Siempre en estas elecciones vota un porcentaje. De hecho, hicimos un análisis sobre el comportamiento de las personas que han votado y han dejado de votar en las elecciones primarias anteriores, y siempre hay un porcentaje similar. Nunca te vota el 100% en una elección primaria, siempre está alrededor del porcentaje que obtuvimos en esta primaria. Así que en ese sentido, por la cantidad de personas que votaron, nosotros como partido nos sentimos satisfechos. Y por otra parte, o sea, la elección en cuanto al candidato, al perfil del candidato que salió, ¿cómo cree que va a ser química ese candidato con el resto del electorado cuando ya llegue la hora de votar en mayo? Nosotros tenemos una estrategia importante que va a desarrollar la campaña en el futuro para acercar mucho más a Gaby Carrizo a la gente. Gaby Carrizo es un joven de 39 años profesional que ha tenido la oportunidad de ser vicepresidente de la República, abogado, coclesano, interorano, y que estamos seguros que va a ser un complemento importante para acompañar al PRD en esta candidatura a la presidencia de la República. Hay varios retos, Adelita, que son, por ejemplo, lograr la unidad del partido en primera instancia. Y paralelo a ese trabajo que vamos a desarrollar para lograr la unidad del partido, él tiene que proyectarse como un candidato, como un estadista que tiene la capacidad de dirigir el país. Así que vamos a tener prácticamente una campaña en paralelo atendiendo el partido y otra campaña también en dirigirse al país. ¿Por qué razón, Adelita? Porque tienes un tiempo, de aquí a mayo prácticamente tienes 8 o 9 meses en la que los candidatos van a ser electos, porque los otros partidos también van a escoger sus candidatos más o menos en esta época. Lo que pasa es que proyectar a una persona como estadista, para eso hay que ser estadista. No puedes proyectar algo que tal vez no eres. Tienes que ser un estadista para proyectar eso. ¿Gaby es un estadista? Yo creo que tenemos un buen candidato. Un candidato que quizás no ha tenido la oportunidad de mostrarse tanto en los medios. Ya habrá tiempo para eso, para que la gente lo conozca, para que la gente lo conozca, para que él pueda desarrollar, que es un hombre que maneja muy bien los temas nacionales, es una persona preparada. Gaby tiene muy buenas actitudes y yo creo que él, el tiempo que estuvo como ministro de la presidencia, adquirió la experiencia necesaria como para entender cómo funciona el Estado panameño, el gobierno nacional como tal, en temas de administración pública. Y yo creo que él tiene la capacidad de élite. Yo creo que hay que darle la oportunidad que él tenga en estos meses, la oportunidad de poder expresarse, que pueda
dar a conocer sus planes de gobierno y que la gente lo conozca. Omar, esas cualidades que usted menciona, ¿piensa que son igualmente apreciadas por la población? Yo creo que él va a tener la oportunidad de mostrarse para que los conozcan más. Quizás no han tenido la oportunidad de hacerlo porque no es una persona que ha dado muchas entrevistas durante este tiempo. Pero es con el ejemplo que uno habla también. No necesitas dar tantas entrevistas si tienes una trayectoria de ejemplo, que habla por ti, ¿no? Si tú lo comparas con otros políticos, Gaby es una persona joven, te lo decía hace un rato, y va a tener esa oportunidad. Pero ha estado en el gobierno hacerlo. 4 años, ¿no? Sí, por supuesto, y va a tener esa oportunidad de mostrar quizás ese lado humano que no le conocemos, que pueda tener la oportunidad, reitero, de darse a conocer un poco más. Y yo creo que tiene el tiempo y el espacio para eso. Ahora, ¿cuáles son las tareas pendientes que hay en el gobierno? Porque hay varias tareas pendientes. Se habla siempre de la pandemia, que fue pues un cortapisas para poder salir adelante con los otros proyectos. Pero esta situación del desempeño actual, ¿cree que sea suficientemente una buena carta de presentación como para la reelección? Mira, la administración Cortizo, yo tengo que reconocer que a nosotros nos tocó atender un momento complicado. Cuando la pandemia llegó, el gobierno tenía 9 meses de estar en el poder, este gobierno del presidente Cortizo. O sea que prácticamente toda la gestión ha sido atendiendo la pandemia. Y obviamente, Adelita, nosotros estamos claros que eso te trastoca tu agenda de gobierno. Tú tenías unos planes elaborados en tiempos bien establecidos y eso tuvo que cambiar radicalmente con la pandemia. Tuviste que dejar de atender temas vinculados a educación, por ejemplo, a inversión pública destinado a obras públicas, porque la prioridad pasó a ser la salud pública. Pero ya acabó la pandemia hace 2 años y seguimos hablando de eso. No, la pandemia no ha terminado, pero sí, ya. Hoy en día, lo que sí hay que reconocer, Adelita, es que hoy en día tienes un país en que los índices de contagios disminuyeron considerablemente porque hubo un proceso de vacunación efectiva y a tiempo, porque el gobierno pudo rescatar una serie de instalaciones hospitalarias abandonadas hace muchos años. Lo que se hizo con la ciudad hospitalaria y en tiempo récord hay que reconocerlo, y lo hizo este gobierno, después que estuvo abandonado por muchos años, que nos permitió tener la capacidad para atender la pandemia. Eso fue, Adelita, prioridad, y yo creo al final del camino que la población lo va a reconocer. Y obviamente, Adelita, la prioridad del gobierno fue enfocada a eso. Pero lo que yo me pregunto es si eso es suficiente como para que la gente diga, ¿sabes qué? Si endoso una nueva reelección. Al final la población tendrá que evaluar. Nosotros, obviamente, tenemos que hacer una explicación clara para que la gente tenga convencimiento de que nosotros vamos a tener la oportunidad de poder desarrollar planes que teníamos previsto hacer en esta gestión y que los 2-3 años que la pandemia nos quitó, tenemos ahora la oportunidad de poder hacerlo en este nuevo periodo. Tenemos que hacer una breve pausa, que es lo más inmediato que vamos a hacer, y vamos a continuar con nuestra entrevista con Omar Ahumada en el próximo capítulo. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy analizamos la situación del PRD a futuro. ¿Cómo se va a lograr esa unidad? Porque hay gente, o sea, el señor Adames, por ejemplo, Cristiano, que es uno de los precandidatos también, y el señor Pedro Miguel González, aunque el último ha dicho que él va a quedarse como disciplina, pues Cristiano no lo vemos tan convencido y sí lo vemos mucho más resentido. Entonces, ¿qué va a hacer Gaby para tender puente con Cristiano? Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que la única ruta en estos momentos que tiene el PRD es la ruta hacia la unidad. Y el candidato se va a abocar a hacer un trabajo de acercamiento a estos dirigentes que fueron candidatos en las primarias. ¿Le va a dar el dinero de la asamblea, por ejemplo? No sé nada de eso. Del tema de la asamblea es un tema de la asamblea que tiene que ver ese órgano del Estado. En materia política, que es lo que estamos hablando con relación a los que fueron candidatos en las primarias, Gaby se va a abocar a hacer un acercamiento con ellos. Y a nivel de los que fueron precandidatos en los diferentes cargos de elección, llámese representantes, alcaldes, diputados, va a haber un equipo
de miembros del Comité Ejecutivo Nacional, de dirigentes del partido que van a atender a esos que no fueron favorecidos en las urnas. ¿Y cómo los van a atender, por ejemplo? Es importante conversar con ellos. Hay gente que queda resentida, que Pero queda con molesta. una conversación muchas veces hemos visto que ese clientelismo no... No se trata, Adelita, de que vayamos a entregarle dinero a nadie, ni nada de eso. Es o puestos de trabajo. Es tema de conversación, de escucharlos, de escuchar sus inquietudes. ¿Y por qué no se escucharon antes? Porque si lo hicimos, pero, no se sentía. Pero hay que reconocer, Adelita, el esfuerzo que hizo el diputado Adames de también crear estructura a nivel nacional. Acuérdate de algo, el diputado Adames tenía 12 diputados que lo estaban respaldando y esos diputados tenían a su vez candidatos a representantes. Y también lanzó pues situaciones muy amenazantes, ¿no? Yo creo que todo son dignas de análisis, por lo menos de la jefatura del partido. Yo creo que todo fue al calor de la campaña. Nosotros no salimos... O sea, que eso no existió. Nunca hubo presión contra ningún dirigente. Bueno, lo está diciendo 20 veces ya. Nunca hubo presión contra ningún dirigente. Aquí no se correteó a nadie, aquí no se persiguió a nadie. Ay, por favor, Omar, yo creo que eso fue al calor de la... No, te lo digo con toda honestidad. Esa no es la personalidad ni de Nito Cortizo ni de Gaby Carrizo. Yo creo que eso fue al calor de la campaña. ¿Por qué se dieron esas denuncias entonces? Creo que fue al calor de la campaña. Nosotros evitamos salir a contestar para no añadirle más ingredientes de división al partido. Lo que yo no entiendo es de dónde salió tanta plata para esta campaña. ¿Plata de quién? O sea, yo no sé, yo quiero entender, porque mira, los cierres de campaña fueron en... Bueno, nosotros no hicimos cierre de campaña. Bueno, ¿cómo no? Sí hubo. No, nosotros no hicimos. Sí hubo. Gaby no hizo cierre de campaña. No hizo cierre de campaña, digo. Pero la campaña no necesitaba tener un cierre. Lo que hicimos fue respetar los topes establecidos por el Tribunal Electoral. ¿Y de dónde financiaron la campaña? La campaña de Gaby Carrizo. Bueno, hicimos alguna cena de recolección de fondos. Ajá. Y nos enmarcamos en el tema de lo que establecen los topes en materia electoral para recibir fondos que están establecidos en la ley. ¿Y la descentralización? ¿Por qué eso no se aclara como debe de aclararse? Yo creo que hay un poco de morbo con relación a este tema de la descentralización. Y sería bueno que en algún momento dado entrevistes a un representante de corregimiento que te explique cómo funciona los desembolsos que ellos reciben a través de descentralización. Porque a unos sí y a otros no. Y las cantidades igual. Yo creo que no es cierto. Si tú analizas todos los representantes de corregimiento, o por lo menos de todos los partidos políticos, han recibido desembolsos de centralización que además están establecidos por procedimientos como son desembolsados. Pero no todos por reciben las mismas mensual. Cantidades. O sea, no tienen por qué hacerlo también según la población. Tengo entendido que también tienen otras tablas de asignación de recursos. Hay procedimientos establecidos. Pero ¿no? La pregunta es, ¿por qué se hacen este tipo de desembolsos en la época en que estamos justamente? Porque esos desembolsos tienen periodos de tiempo establecidos en los que se les entrega a las juntas comunales. Eso no tiene nada que ver con el calendario de una primaria de un partido político, Adelita. Eso está establecido en un calendario de la propia descentralización. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo he sido un fiel creyente en la descentralización para que al final de cuentas las juntas comunales, que son las entidades de gobierno más cercanas a las comunidades, tengan la capacidad de poder desarrollar planes y proyectos para sus comunidades. Y entiendo también que deben existir los debidos controles que ya están establecidos en la ley para fiscalizar esos recursos y la transparencia correspondiente. Sí, hay que ver que eso realmente tome efecto, porque aquí hay un reclamo social importante y no parece haber una aclaración en la misma proporción. Bueno, quiero entonces también entrar en el caso de Martín. ¿Usted cree que el voto duro del PRD se divida en el 2024? Mira, yo creo que el tema del expresidente Torrijos, él tomó una decisión muy personal. Él decidió aspirar por otro partido, que no es el PRD, y a nosotros nos corresponde en el PRD cerrar filas con nuestro candidato. Y obviamente nos corresponde hacer un trabajo importante para lograr esa unidad monolítica que requerimos y evitar que migren votos hacia la campaña del expresidente que ha decidido correr por otro partido distinto al nuestro. Pero van a migrar. De que van a migrar, lo van a hacer. Ahora, ¿a dónde se van a ir los desencantados del PRD? Puede ser, pero a nosotros nos corresponde, Adelita, hacer el trabajo para que eso no suceda. Y estoy seguro, de la mano de Gaby Carrizo, que vamos a tener la posibilidad de hacer una campaña muy positiva para evitar eso. Sí, pero en realidad no responde eso. O sea, ¿qué porcentaje de los inscritos, o sea, o del PRD, cree usted que logre llamar Martín? No sé.
Yo creo que le puedes preguntar eso a él. ¿Sabes por qué? Los mismos dentro del PRD deben de hacerlo para hacer sus estrategias. ¿Sabes por qué? Porque él es candidato a otro partido, no del PRD. Él es del PRD igual. Él es candidato del PP, no del PRD. Pero es del PRD, no ha renunciado al PRD. Te voy a decir lo siguiente. Nosotros en el PRD validamos liderazgos en las urnas. Hicimos una primaria para presidente. Nuestro candidato que ganó esas primeras fue Gaby Carrizo. El expresidente Torrijos decidió correr por otro partido que ni siquiera primeras tienes que hacer. Obvio. Entonces, te reitero, yo creo que quizás pudiese hacer esa pregunta a los miembros del PP, que son los que tienen que trabajar en la campaña con él. Lo que quiero saber es, por ejemplo, cuál es la visión o la radiografía que hacen los mismos miembros del PRD. Nosotros estamos claros que pudiese haber un porcentaje de votos que pudiese migrar. A nosotros nos corresponde hacer estrategias para evitar que eso suceda. Y por eso es tan importante que podamos hacer los acercamientos con quienes participaron en las primarias. ¿Va a haber un proceso de expulsión contra Martín? Mira, yo soy miembro del Tribunal de Disciplina del PRD. Es más, de hecho, soy su presidente. En estos momentos no hay ningún proceso que se haya presentado en contra del expresidente. Pero se han avanzado que se iban a presentar. Yo creo que más bien fue un ruido porque fue una declaración de un dirigente del partido que dijo eso. Me lo dijo a mí en la Estrella. Pero no hay ningún proceso en estos momentos que se haya presentado contra él. ¿Y si se presenta, qué pasa? No te puedo dar mi opinión porque quedo inhabilitado entonces para poder después tomar una decisión. Ya me acuerdo, sí. Perdón, tiene razón. Pero de todas maneras tiene un procedimiento, o sea, alguien tiene que puede hablar del procedimiento sin quedar inhabilitado. Alguien tuviese que poner la denuncia para que el fiscal del partido investigase, para que entonces después le pasara esa denuncia al Tribunal de Disciplina del partido. Pero creo que no es la intención, por lo menos hasta ahora, de hacer eso que me estás preguntando. Yo creo que más bien nosotros estamos preocupados por construir unidad. Vamos a ver algo. Entonces, ¿con qué partido van a negociar ustedes las alianzas? Mira, de manera informal el PRD ha conversado con muchos partidos. ¿Con cuáles? Con todos, casi. ¿Pero cuáles son todos? Porque el PRD está en gobierno y los otros están supuestamente en oposición. Si conversan con el gobierno, ya no están en oposición. Yo creo que es correcto decir que esta elección, Adelita, es una elección inédita por todo lo que encierne y concierne al proceso electoral del 2024. ¿Por qué razón? Porque todavía hoy en día tú no puedes decir con claridad que hay un candidato fuerte que tiene ya posibilidades reales de ganar. ¿A Martinelli no lo considera un candidato fuerte? Yo creo que Martinelli está haciendo lo suyo y está trabajando con su partido y haciendo su trabajo, construyendo una candidatura. Él tiene todavía que atender otros temas y que una vez lo resuelva, y si no, tendrá que enfrentar esa posibilidad de ser o no candidato. Yo creo que eso le corresponde a él y a su equipo. Yo lo que yo sí te tengo que decir en el caso del PRD, que nosotros vamos a tratar de construir una alianza. Para eso tenemos hasta el mes de septiembre, como todos los demás partidos políticos. Hay que esperar que culminen las primarias de los partidos para poder llegar a entendimientos. Déjame hacer una pausa para poder entrar un poquito más en el tema de las alianzas, porque me interesa mucho con quién se va a juntar el PRD y los cargos reservados, cómo se van a asignar. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía. Bueno, estábamos hablando de las alianzas. Quiero entender con quién, fuera de los partidos chiquitos tal vez no es tan chiquito, pero mediano, el Molirena, con el que ahorita mismo están andando. Sí. ¿Ustedes creen que van a continuar la alianza con el Molirena o no? Yo creo que eso es posible. ¿Qué tanto se ha avanzado ahí? Es una de las opciones que tenemos. Como te decía, aquí todos los partidos en su momento conversarán entre ellos. Pero nosotros, por ejemplo, guardamos espacios de los actuales diputados de Molirena, por ejemplo. Sí. Esos espacios se guardaron y guardamos algunos otros espacios que nos permitan, Adelita, tener la posibilidad de poder llegar a entendimientos. ¿Pero con cuáles partidos? Es que sería irresponsable de mi parte. Por ejemplo, Cambio Democrático. No, se irían, por ejemplo, con la facción que disenta de la próxima elección. No entiendo. Te explico. Sería irresponsable de mi parte decirte esto porque nosotros tenemos que esperar que culmine el proceso de primaria de los partidos políticos. No, porque hay mucha gente que ya está aliando. Por ejemplo, la gente de CD tiene sus
sus conversaciones demasiado avanzadas Pero es que con eso- el panameñismo, Pero es que eso puede con variar. el país. Pero es que eso puede variar porque... ¿Y qué pasa si Aníbal gana las primarias del CD? Entonces, Entonces, hablarán con otra hay que persona, esperar. hablarán con Rómulo, con la facción de Rómulo, me imagino. No, porque tú tienes que hacer alianzas con el partido, no con una facción del partido. Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer alianza con Yanivel? Nosotros vamos a hacer alianza con quienes tengan la misma visión de país que el PRD y que Gaby Carrizo. Es muy prematuro decirte eso. Eso va a depender de los resultados de las elecciones primarias de todos los partidos políticos. Por ahora, Pero en no la te puedo visión decir de eso. ustedes, Omar, en la visión de ustedes, ¿qué posibilidades ven con quién? O sea, incluso hasta con Martinelli estarían dispuestos a hablar. No, yo creo que el PRD va a esperar el resultado de las primarias. Bueno, ya Martinelli ya salió, ya él ya es un candidato en firme y ustedes esperar- también ya tienen su candidato. Ahí ya pueden empezar a hablar tal Hay vez. que esperar el resto de las primarias de los partidos políticos. Es prematuro decir en estos momentos hablarte de alianzas. ¿Por qué razón? Tienes el mes de agosto y todo el mes de septiembre para eso. A más tardar el último día del mes de septiembre, los partidos políticos tienen que anunciar Eso esas está alianzas. claro, Entonces, pero- tenemos que, Adelita, lo que quiero que quede bien claro Ajá. es que el PRD va a esperar que culmine ese proceso para entonces poder culminar un proceso de alianza. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no hay alianza, pues? O tal vez hay una alianza que no ocupa todos los cargos reservados. ¿Cómo se van a asignar? ¿Cómo se van a adjudicar? En el estatuto del PRD se establece la metodología para llenar los espacios que no se lleguen a llenar producto de una alianza. Mire, ¿cómo es? ¿Cuáles son esos métodos? Se puede hacer una asamblea de área en la que las juntas directivas de corregimiento de esos circuitos, los miembros de esas juntas directivas voten para escoger los candidatos o en una reunión de CEN-CDN se puede Pero decidir. esos miembros de la junta directiva, eso puede ser bien manipulado. Pero eso es lo que establece el estatuto. Tú me Sí, preguntaste y te bueno, contesté. pero eso puede ser bien manipulado. El estatuto establece esas dos vías. Lo que no podemos hacer es hacer primarias nuevamente porque ya ese proceso pasó. Yo lo y, entiendo, y el pero estatuto, y el estatuto del partido Ajá. está bien establecido y respeta lo que considera la ley electoral en estos temas. O sea, nosotros no estamos haciendo nada ilegal y el resto No de es los partidos porque sea políticos ilegal, sino porque- y el resto de los partidos políticos, caso CD y panameñismo, también tienen reservas. Sí, yo entiendo que tienen reservas, pero Y eso también para tendrán los sus electores, o sea, eso lo pueden, a ver. Pero es eso que no es la puede primera ser- vez que se hace, Adelita. No, claro que no. Pero eso no significa que por no ser la primera vez esté bien Nosotros hemos ante hecho- los ojos del electorado que quiere ver realmente una democracia Nosotros interna. hemos utilizado en el pasado este método y hemos utilizado las dos vías, elecciones de Junta Directiva de Corregimiento y en otras ocasiones el CEN-CDN ha Entonces, ¿qué va a decidido. pasar con el alcalde capitalino, por ejemplo? Con el puesto de reserva de la alcaldía. Bueno, si no hay una reserva, ya te expliqué los métodos para poder No, escoger ese al sí está candidato. reservado. Sí, y si no Por hay eso. una alianza, para ¿Quién ese- pero significa que lo va a ocupar Fábrega o quién? si no hay una alianza, para eso el CEN-CDN o la Directiva de Corregimiento decidirán, yo no me puedo adelantar a un tema que nos ha dado. Pero vaya, ¿se considera la persona que está en el cargo ahora? Lo que quiero entender Se es el pueden criterio. postular ante la directiva del partido, los que quieran aspirar, ellos decidirán. O sea, que puede abrirse a otras opciones. Ellos decidirán al final. Perfiles, es lo Sí, que claro, quiero porque decir. al final están los métodos que te he explicado. Sí. Y ellos son los que determinan. Yo lo que no me puedo adelantar, Adelita, No entiendo. al tiempo, porque eso no es una decisión que yo te puedo decir en estos momentos. El estatuto del PRD establece claramente las vías que tiene para llenar los espacios de la reserva de no llegar a darse una alianza. Bueno, la última pregunta. ¿Cree que su partido cuente con con esa imagen, digamos, de poder ofrecerle al electorado un gobierno honesto? Es que este es un gobierno honesto, transparente. Nosotros hemos rendido cuentas de cada uno de los gastos que se dieron durante la pandemia. Se publicaron en la página web del Ministerio de la Presidencia, se publicaron en diarios de la localidad. Nosotros hemos dado muestra de transparencia en la gestión de gobierno ¿Por desde qué el cree día que no uno. se percibe igual? Yo creo que en el calor que tenemos nosotros en nuestro país, quizás en el tema mediático, en el tema ya político, se dan algunos cuestionamientos, pero son alejados de la realidad. Yo creo que este es un gobierno que desde el día uno, reitero, ha sido muy transparente, Adelita. La gestión del presidente Cortizo ha sido muy diferente a los dos presidentes anteriores. Yo creo que eso ha quedado muy demostrado y muy claro en la gestión del presidente Cortizo.
pero bueno, se me acaba el tiempo. Pero, bueno, mire, don Omar, vamos a poder también retomar la entrevista más adelante para poder hablar de otros temas que seguramente va a ser de súper interés porque vienen las alianzas. Así es que Sí, lo voy a esperar más adelante. vamos a esperar que ese momento llegue. Lo que sí está claro es que el PR ya ha tomado el camino Sí, hacia ya tiene su candidato, ya así cambió, mismo, ya así empezó mismo. algo. Así. Por lo menos ya hay un perfil. Así De ahí es. en adelante vamos a ver qué es lo que surge. Y escogimos una gran parte de nuestra oferta electoral también, en primarias. Exacto, Y hubo sí, eso sorpresas en esas fue así. primarias también. Exactamente, Vamos a hubo tener nuevos candidatos y jóvenes y mujeres nuevas también que están Vamos corriendo. a ver eso más. Pero vamos a regresar a otra entrevista, ¿le parece? Con mucho gusto. Gracias, Omar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted siempre por la atención que dispensa a este espacio. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.